Amén, gloria a Dios en esta tarde, amén, sea bienvenido, bienvenida, amén, a la iglesia Nuevo Destino. Y amén, quiero ministrar sobre este tema de todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿verdad? Como dijo Pablo. Y realmente, hermano, hermana, nosotros debemos de entender que Dios no nos hizo robot, Dios nos hizo con libre pensamiento, como a la primer pareja que la tenía ahí en el huerto del Edén. Y uno como cristiano tiene que entender que, Dios, Él nos da esa libertad de uno hacer las cosas. Todo es permitido, todo es lícito hacer, pero como dijo Pablo, pero no todo conviene o no todo me voy a dejar gobernar por eso o por aquello, porque si Dios me está diciendo que debo ser sabio para yo analizar y ver realmente lo que me conviene como hijo de Dios, hija de Dios, cómo vivir ante Dios o cómo estar en este mundo perdido. Y yo tengo que ser sabio, sabia de que hay cosas que están ahí que tal vez Dios permite, pero tal vez no nos convienen, porque tenemos que analizarlas si en verdad eso te edifica o si en verdad eso te ayuda a crecer o avanzar más de la palabra de Dios. Porque a veces decimos, ¿será pecado esto? ¿Será pecado lo otro? Señor, ¿estará bien esto que haga? ¿Estará bien que no lea la Biblia, Señor? Y el Señor te dice, pero sí te conviene leerla, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a aprender más de las Escrituras. Todo te es lícito, pero no todo te va a convenir. Hay cosas que a veces nos quieren gobernar nuestra vida, o hay cosas que quieren dominar nuestras vidas, y tenemos que ser sabios, agarrar lo que realmente nos conviene o lo que nos ayuda a aprender más de la palabra. Lícito es del griego exesti y es un verbo impersonal que significa es lícito o está permitido o lo puedes hacer o bien puedes. Convenir del griego aneco, que es primariamente haber llegado, vino a denotar lo que es debido a una persona, el deber de uno, lo que es adecuado, lo que es conveniente. Vamos a entrar, amén, ahí a la palabra de Dios, ahí en 1 Corintios capítulo 6, verso 12. 1 Corintios 6, 12 dice la palabra de Dios de esta manera. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ayúdeme a orar, por favor, por la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Padre, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que tú bendigas tu palabra, Señor, en este día, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones. Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí una vez más para darte la gloria y la honra, Señor, porque tú eres el invitado de honor en este lugar. Asimismo, los que puedan mirar o escuchar esta palabra, Señor, también puedan ser bendecidos. Todo te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Su pueblo es un fuerte. Aquí el pueblo, los corintios, es cierto, las personas de ahí, no todo lo que hacían era muy provechoso porque Pablo los conocía, o que era muy beneficioso para sus vidas o la libertad que tenían en Cristo. Ellos tenían que entender que el pecado siempre produce pérdidas, o la palabra también dominar es el pecado, que tiene poder, y esa palabra significa enseñorearse.
Y ningún pecado esclaviza más como el pecado sexual controla. Y por eso el cristiano o la cristiana no debe permitir el pecado en su vida, porque puede controlarlo o controlarla. Se puede enseñorear. Es por eso que tenemos que agarrarnos de Dios y mirar qué es realmente lo que nos conviene. Aquí Pablo está hablando muy claro y dice, no todo me conviene, no me dejaré dominar por algunas de ellas, porque muchas veces hemos preguntado, ¿es malo esto, es malo lo otro? ¿Es malo el celular? ¿Es pecado tener un celular? Bueno, mire hermano, yo creo que tenemos que ser sabios. Aquí está diciendo, dice, todas las cosas me son lícitas. Nadie te puede prohibir que no tengas un celular, porque es parte, tal vez para hablarle a tu familia en Estados Unidos, o hablarle a tus hermanos, pero que eso, hermano, hermana, no te vaya a dominar, que eso no vaya a hacer que te domine en el aspecto de que en vez que te estés documentando de la palabra de Dios, estás ahí con el celular todo el día y toda la noche. Es un ejemplo nada más, no digo que tú lo estás haciendo, porque luego nos ponemos colorados. Pero dice, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea, está hablando de algunas cosas. Y si uno sabe que la palabra de Dios te beneficia, te hace crecer, y hay otras cosas que te están desviando de la palabra, o te están dominando. Aquí Pablo es claro, dice, pero no me dejaré dominar por ellas. Porque dice, todas las cosas me son lícitas. O sea, no está diciendo Pablo que le están prohibiendo algo, sino que ya como hombres y mujeres maduros, maduras, ya debemos de saber qué es lo que nos puede convenir. Y si hay algo que nos está dominando, pues ser sabios. Si has comprobado, lo has comprobado y has puesto ahí en tu mesa, pones la Biblia y pones el celular. Y tú te estás dando cuenta que la Biblia ya no la agarras para nada y agarras el celular para ver un mensajito nada más y te das cuenta que ya son las 2, 3 de la mañana y no has leído la Biblia. Entonces, hermano, quiere decir que eso te está dominando tu vida, o mi vida también a mí lo puede hacer. Tener cuidado, porque todas son lícitas, o sea, se te permite, ¿no? Pero no te vas a dejar dominar por esas cosas. Es la final de Marimar. Bueno, eso ya era en mis tiempos, en aquellos tiempos, hace más de no sé cuántos años. Y no tengo que mirar a Marimar porque es el final, quiero mirar cómo termina. Entonces, hermano, te estás dejando dominar por eso y te está el enemigo robando la bendición. Es importante no dejarte dominar. Todas las cosas, dice Pablo, me son lícitas, pero no me voy a dejar dominar de ninguna. O sea, uno tiene que ser sabio, no dejarse dominar. Y por eso a veces no hay avance de nuestra vida espiritual, no porque Dios no tenga poder, el Señor tiene poder. Es porque nosotros hemos dejado o hemos permitido que nos dominen esas cosas. No, el pastor está amargado. Dice que el celular está amargado, no sabe lo que está diciendo. Ten cuidado, porque yo estoy diciendo que no te dejes dominar por eso. Porque al rato ya no vamos a poder controlar eso. Es como cuando viene un torrente, cuando viene
esa creciente de ese río. Es pequeñito la creciente, pequeña, pero cuando se viene recio no hay quien la detenga. Es mejor a tiempo, antes de, no después de. Vamos a seguir leyendo la palabra ahí en Mateo. Mateo 19, del 3 al 9. Mateo 19, del 3 al 9, ¿ya lo encontró? Dice así la palabra de Dios. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Un punto importante aquí. Aquí está diciendo el Señor Jesucristo, Él mismo lo está diciendo. Dice que si una persona repudia a su mujer nada más por nomás así, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con repudiada también adultera. Pero si es por fornicación, entonces sí, la mujer o el hombre lo engañó, la engañó, ella puede volver una vez más a iniciar su vida. Pero aquí le están diciendo al Señor: es lícito. Es lícito. Miren, les voy a decir algunas cosas. En aquellos tiempos, o los contemporáneos del Señor Jesucristo, existía una diferencia de opinión acaloradamente discutida entre los rabinos de las escuelas. Había de los Samai e Hillei. Los samaitas, ellos interpretaban la ley rígidamente, que un hombre se divorciara de su mujer solo si era culpable de inmoralidad sexual. Y los hilleitas abogaban por una aproximación pragmática y permitían a un hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo. Y aquí el Señor les aclara, les reafirma y les dice que solamente que si su compañera le falló o su compañero, se podría volver a casar. Pero hay algunos que dicen: no puede ser, eso es imposible. Bueno, pero el Señor Jesucristo lo dijo. Solamente por engaño, entonces sí. Pero dice: ¿es lícito? Lo quieren tentar, quieren a ver qué le sacan. Pero el maestro le está dando esa instrucción. Estos dos grupos de personas, estos rabinos, unos, ellos por alguna inmoralidad sexual, y los otros por cualquier motivo. No tiene sal la comida, carta de divorcio ya. ¿Me hiciste enojar? Fírmale, a ver, carta de divorcio ya. Ya no quiero nada contigo. Pero los otros, ellos sí, solamente por un engaño, entonces sí, podían divorciarse las personas. Y aquí el Señor, Él está hablando muy claro que al principio no fue así. Al principio el Señor, varón y hembra, y los dos iban a formar una sola carne. Cuando dice una sola carne es una unidad compuesta, no absoluta. Absoluto es lo del Señor Jesucristo con el Padre, el Hijo. Pero aquí dice el hombre no los separa. Y
aquí le están diciendo al Señor, ¿por qué este hombre Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Bueno, el Señor fue claro. Él dice que por la dureza del corazón de este hombre, porque él también, pues sabemos que Moisés, él sabía de ciertas cosas o tradiciones de aquellos tiempos y él permitía ciertas cosas, pero fue un hombre también, se equivocó, ¿no? Aunque Dios no estaba de acuerdo, lo permitió. Pero aquí está diciendo muy claro, dice, porque dice, bueno, está permitido que se le repudie a la mujer por cualquier cosa. Y el Señor fue especialmente concreto. Dice, mira, lo que pasa es, por la dureza del corazón del hombre, por eso es que hacía eso. Por cualquier cosa, cualquier circunstancia, le gustó la otra, aquí está, carta de divorcio, por cualquier motivo. Yo creo que el Señor dejó clara su palabra. Porque yo he escuchado de personas que han dicho, no, es que ya esa persona, aunque te engañe, aunque haga lo que quiera, es tu marido. Tienes que aguantarlo, tienes que soportarlo. Pero hermano, la Biblia es clara, dice que Dios no te mandó a esclavitud. Dios te mandó a ser libre. Yo te puedo decir algunos textos, pero ya personal sobre este punto, ya con más, si te interesa algo, saber de esto. Pero aquí es claro, el Señor le está diciendo, solamente por ese pecado, sí se puede la persona divorciar y volver una vez más a tener esa oportunidad. Aunque muchos no están de acuerdo, pero no es que no estemos de acuerdo o no, sí, lo que dice la Biblia, lo que el maestro está dando a entender aquí. Yo creo que a veces, porque a veces preguntamos, pero ¿está bien esto? Y el Señor es claro, Él nos explica en su palabra exactamente lo que tenemos que hacer. ¿Pero te conviene realmente? Es permitido, lo puedes hacer, pero ¿es algo que te conviene? Vamos a seguir leyendo la palabra ahí en Mateo 22, del 17 al 21. 17 al 21 del capítulo 22, ¿ya lo tiene? Dice, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Porque hermano, a veces nos preguntan cosas. ¿Es correcto dar impuesto o no es correcto? ¿Está bien dar impuesto o no dar impuesto? Bueno, aquí el Señor es claro, le está diciendo a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, las cosas de lo que está diciendo de los impuestos, eso tienes que ser responsable. No, yo soy una hija de Dios. Yo no voy a pagar nada. Yo soy hija de un rey. No, pero el Señor dice, a César lo que es de César y a Dios lo que es de él. ¿Es lícito? Aquí es un tema de discusión
es el pago de tributos, impuestos anuales de 1 denario por persona. Y era un impuesto por Roma. Estos fondos eran utilizados para financiar la ocupación del ejército, y todos los impuestos romanos eran odiados por el pueblo. La imagen de César estaba impresa en la moneda. La imagen de Dios está impresa en la persona del cristiano. Debe rendir obediencia a César en el reino de César, pero todo le pertenece a Dios. Y uno tiene que ser obediente a darle lo que es de César y a los impuestos, porque es un deber como cristiano o cristiana que tenemos que pagarlos. Porque es tan importante esto, hermano, porque a veces al Señor Jesucristo sabemos que siempre querían buscar la manera cómo agarrarlo para avergonzarlo, pero el Señor siempre estaba al pendiente, los amaba de esa manera, no les hablaba de una manera diferente, sino que les hablaba para que ellos entendieran el punto principal, el amor de Dios que tenía hacia ellos. Aquí les dice, ellos dicen, ¿es lícito? Claro que está bien, claro que es correcto, claro que es parte como hijo de Dios ser obedientes. Pero aquí al maestro querían agarrarlo y mirar a ver de qué manera podían avergonzarlo. Y pues realmente lo que es de Dios, y lo que es de César a César, o lo que es sin impuesto al impuesto, su copel con su copel, donde quiera que usted tenga sus ahí impuestos, que usted está pagando impuestos de algunas cosas que sacó, le están cobrando de más porque son impuestos sobre los mismos impuestos o del artículo que usted compró, y pues usted tiene que ser responsable con eso, y como un hijo de Dios, una hija de Dios, tiene que ser responsable. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Él. Dios te pide muchas cosas que hagas, su obediencia, la entrega total a Él, que te apartes del pecado, que te apartes de la maldad. Eso es lo que Dios te pide. Y los impuestos, pues esos son impuestos que tenemos que pagar, pero a Dios también lo que, aleluya, nos resta hacer ante el Señor, tenemos que, aleluya, obedecer a Dios, su palabra, y decir, Señor, yo te voy a dar lo que te pertenece a ti. Allá están los impuestos, pero a ti te voy a dar mi vida, te voy a dar todo mi ser, mi obediencia total. Y de esa manera yo estoy cumpliendo con obedecerte a ti. Denle un aplauso fuerte al Señor. Vamos a seguir leyendo en Lucas 6. Lucas 6 del 9 al 11. 6 del 9 al 11 dice la palabra de Dios de esa manera. ¿Ya lo tiene? Dice, entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí, ¿qué podrían hacer contra Jesús? Aquí el Señor le está diciendo algo concreto, hacer bien. ¿Es lícito, dice, hacer bien o hacer mal?
salvar esa vida o quitarla. Hermano, y ellos están mirando qué está haciendo Jesús. Y ahí está este hombre de la mano seca o mano enferma, y lo pone allí y lo sana totalmente. Pero eso es algo que para ellos les molestó. ¿Por qué un día sábado tiene que sanarlo el Señor? ¿Por qué ese día tiene que hacer un milagro? Pero el Señor les dijo claro: ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? Porque, mire, habían unas leyes sobre esto del día de reposo. Está prohibido un trabajo lucrativo o diversiones frívolas y todo lo ajeno a la adoración y a la piedad. Ser activo no era ilícito en sí mismo, y de hecho las buenas obras eran apropiadas en el día de reposo, en particular las obras de caridad y misericordia y adoraciones a Dios. Corromper el día de reposo con la prohibición de tales obras es una prevención de designio original de Dios. Hacer mal, negarse a hacer el bien es tan grave como hacer el mal. Y el Señor le está diciendo a ellos: ustedes quebrantan ese día también. Cuando ustedes van y su animalito cae en un hoyo, ustedes van ese día de reposo y lo sacan. Y también hacen mal, pero también lo hacen. Pero aquí le está diciendo el Señor a ellos, ahora el Señor le está hablando, que si era lícito o estaba permitido sanidad un día sábado. El Señor es el Señor del día sábado. Para Él podía sanar cualquier día, pero Él lo hacía ¿para qué? Para que ellos miraran que realmente el Señor Jesucristo era el Señor del día sábado y era el que hacía milagros cualquier día de la semana, porque es Dios. Por eso el Señor le dice: ¿es lícito que yo haga un bien o haga un mal? Él no estaba haciendo ningún mal, Él estaba haciendo algo bueno. Esta persona tal vez no podía hacer sus actividades normales porque estaba su mano recortada, y ahora Dios lo sana. Es una gran bendición. Hizo un gran milagro Dios con él. Pero no están contentos. Y sabe lo que decían: que querían hacerle daño. Querían hacerle daño al Señor Jesucristo porque hacía milagros, o porque Él, aleluya, le decía a las personas: levántate, toma tu lecho y vete. ¿Quién es este? Tus pecados están perdonados. Pero ¿cómo es posible que un hombre pecador va a decir esas cosas? Bueno, es Dios en carne. Ellos nunca entendían eso, que Dios en carne estaba ahí y Él al que quería perdonaba, porque es Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Mateo 12, del 1 al 7, vamos a seguir con la palabra de Dios. Mateo 12, del 1 al 7. Amén, ¿ya lo tiene? Dice así la palabra de Dios: y en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes.
¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que en el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Me llama mucho la atención esto de a los inocentes. Porque mire, hermano, aquí los discípulos, ellos no están haciendo nada malo. Simplemente que ellos van por ahí, miran las espigas de trigo y tienen hambre y pues quieren comer. Y eso los fariseos están mirando como un gran pecado, como algo terrible, como algo que ellos habían matado a una persona. Yo creo, hermano, que eso es importante. Porque muchas veces nosotros, hermano, nos podemos asustar de un error de una persona que cometió y los estamos juzgando ahí, lo estamos señalando. De tal manera que hay cosas que nosotros podemos hacer y nadie nos ha visto. Y estamos condenando, como dice aquí, a los inocentes. Porque Dios dice que Él quería ¿qué? Misericordia y no sacrificio. Porque aquí el Señor les está hablando de algo muy importante. Si usted ya ha leído esta parte de la Biblia donde llegó David con sus hombres, sus valientes, al templo y tenía hambre y le dieron esos panes de la proposición que era prohibido para una persona normal. Eso era especialmente para los que estaban ahí en el lugar santísimo. Pero hermano, los sacerdotes se lo dieron a él y no se murió David. Pero esto, cuando yo lo estaba leyendo en mero ahí en Levítico, y estoy mirando que como David, no siendo sacerdote, comió. Mire, hermano, para que usted se dé cuenta que hay cosas que el Señor nos puede perdonar, porque Él quiere misericordia. Él quiere misericordia, que tengamos unos por otros. Y a veces por alguna cosita que miramos, algo exterior, que miramos en una persona y es para que ya lo estemos mandando hasta el infierno. Y por eso dice el Señor, quiero misericordia. Aunque aquí los fariseos, ellos sabemos que era lo exterior. Para ellos lo exterior es lo más importante. Se fijaban, no se lavaron las manos. Son inmundos. Y el Señor aquí les da esta cátedra especial. Se va, amén, hasta el Antiguo Testamento. Y le está explicando. Y podemos mirar que ellos no, aleluya, captan lo que le está dando a entender el Señor. Ellos están en su mundo, en su punto, en las cosas exteriores nada más. Y eso, aleluya, se asustaban. No, eso no está permitido. Eso no está bien. Quiero misericordia. Y no estamos hablando de pecados, de muerte, que estamos permitiendo que las personas puedan estar haciendo y usted, aleluya, va y le dice está muy bien, síguelo haciendo. No, estamos hablando de algo tan simple, las manos nada más que no se lavaron. Pero para ellos era algo condenado, eso era algo terrible. Algo como haberle quitado la vida a un ser humano. Y dice, y ustedes si supieran qué significa misericordia.
y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Porque inmediatamente lo condenaron, inmediatamente tus discípulos, no es lícito hacer eso, no está bien. No es correcto que no se laven las manos. Ese es un gran pecado. Denle un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Algo tremendo, amén, con los fariseos. Algo tan tremendo, aleluya, porque condenaban a la gente por algo tan simple, algo tan sencillo. Algo como el mismo Señor le explicaba, le decía, no lo que entra es malo, sino lo que sale de nuestra boca. Lo que entra, la comida, lo que sea, se va a la letrina, dice, pero lo que sale del corazón, lo malo, dice, eso sí es malo, eso está incorrecto. Pero no lavarse las manos, pues eso no es malo, dice el Señor. Pero ellos, los fariseos, buscaban la manera como condenar a la gente. Y aquí le dice el Señor, no han estudiado o no han leído lo que dice ahí. Cuando David entró ahí al templo. Y ahí le está diciendo, pero ellos no captaban la idea exacta del Señor. Dice, hey, no se asusten por eso. Claro que es lícito que ellos coman así, pero no hagan eso, no es lícito, no está permitido. Dice el Señor, yo quiero misericordia y no quiero sacrificio. Algo tan importante, aleluya, que estaban condenando a los inocentes, o sea, a personas que querían hacer la voluntad de Dios. Pero era un gran pecado ahora no lavarse las manos y no, aleluya, mirar que el Señor no buscaba eso. El Señor buscaba la misericordia que tuvieran unos con otros. Acuérdense que los fariseos, no crea que ellos decían cosas que se hicieran, pero ellos no hacían nada. Ellos podían ser muy estrictos, pero ellos no lo hacían, ellos no ponían por obra la palabra. Solamente lo exterior, estar bien vestido y lo demás. Y eso para ellos era mucha santidad. Pero lo de adentro, lo que sí el Señor le interesa al ser humano, al cristiano, es su comportamiento, es su interior. Que el Señor lo cambie, lo transforme. Eso le importa al Señor. Lo de afuera, eso no es tan importante. Claro, no hice extremo. Tampoco nos vamos a venir en bikini, ¿verdad? Pero Dios, aleluya, quiere, amén, un cambio en nuestras vidas. Él quiere que nosotros nos esforcemos por lo interior, que cada día nos esté cambiando. Y si está cambiado lo de adentro, también se va a mirar lo de afuera, porque es relativo. Lo que está adentro se va a mirar lo que está afuera. Dice, yo quiero misericordia y no tan solamente sacrificio. Y de esa manera no condenaría, dice, a los inocentes. Porque a veces nosotros podemos hasta juzgar a ciertas personas. Encontré una persona con su celular, estaba ahí, tal vez estaba hablando con un familiar y ya lo estamos, no es que está con su celular, no está leyendo la Biblia. Es algo, hermano, personal. Es algo que usted y yo tenemos que entender y saber qué es lo que me conviene y qué es lo que me edifica, qué es lo que, aleluya, me está dominando, qué es lo que me está absorbiendo. Y tengo que ser sabio y decir, Señor, ayúdame, y empezar a darle al Señor toda nuestra vida o entregarnos totalmente a Dios. Ya por último vamos a leer Mateo 14, del 1 al 4. Dice la palabra de Dios de esta manera.
En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Aquí podemos mirar que está hablando de Juan el Bautista, ya él ya lo había matado. Más bien, cuando la muchachita esta empezó a danzar, ¿se acuerda? Y le agradó a Herodes y le dijo: ¿qué quieres que te dé? Y con instrucción de su madre dice: la cabeza de Juan el Bautista. Y lo decapitaron. Pero aquí está mirando este hombre porque ellos son paganos. De aquí Herodes Antipas se enteró del ministerio del Señor Jesucristo y quiere como revelar una curiosa mezcla de teología y superstición basada en las ideas semipaganas sobre el regreso de los espíritus. Herodes había prendido a Juan. Son una narración retrospectiva. Herodes Antipas había enamorado, o más bien se había enamorado de Herodías, la esposa de su medio hermano Herodes, Felipe. A pesar de que ambos estaban casados, en ese momento Herodías se divorció de Herodes Felipe y Herodes Antipas se divorció de su esposa, para después casarse entre ellos. Por eso Juan el Bautista criticaba públicamente a Herodes Antipas por sus acciones y le decía: no te es lícito tenerla. Y eso fue la causa de la muerte de Juan el Bautista, que le pidieron la cabeza a la hija de Herodías cuando le danzó Herodes. Mire, hermano, aquí podemos mirar esto que Juan el Bautista siempre que pasaba por ahí le decía: no te es lícito tenerla. No te es lícito tenerla porque no había ningún motivo, ni por infidelidad, ya sea de ella o de él, cuando se enamoraron. Los dos estaban casados y supuestamente ellos se divorciaron y se casaron. Pero era algo que no era una causa de que estaba bien ese divorcio, porque era algo porque se enamoró nada más. Él tenía su compañera y ella también su compañero, más que porque le gustó y se casó con ella, y por eso Juan el Bautista le decía que no era lícito que la tuviera. Y acuérdense que cuando alguien nos dice de nuestro pecado, como que hay cierta molestia, ¿no? Y ahora aquí está Herodes buscando la manera, la forma, cómo hacerle daño a Juan el Bautista por la verdad. Y buscó la manera, la forma exacta, y ahora miró cuando estaba danzando esta muchacha ahí con ellos y se agradó la danza y se emocionó tanto que dijo: si quieres la mitad de mi reino te lo voy a dar, pide lo que quieras. Y esta muchachilla, como ya estaba instruida por su madre, le pidió la cabeza de Juan el Bautista y fue decapitado. ¿Por qué, hermano? Por ese punto. Porque porque Juan el Bautista le decía: no te es lícito tenerla. Hermano, yo creo que Juan el Bautista, no crea que él nada más le decía: no te es lícito tenerla porque él los envidiaba por su gran felicidad. No, porque en realidad no era lo correcto que hicieron ellos, porque ellos tenían sus compañeras. Nada más porque se gustaron, pero eso no era un motivo. Solamente, como lo dijo el Señor, solamente por una infidelidad.
Pero aquí nada más por cualquier punto, porque se gustaron. Y eso le causó la muerte a este hombre, a Juan el Bautista. Porque, aleluya, miraba que era incorrecto. Hermano, yo creo que esto, amén, es fácil de entender. Dios en su gran misericordia nos ha dado sabiduría para poder entender qué es lo que te edifica y qué es lo que te puede destruir tu vida. Tienes que ser sabio, tienes que ser sabia. Esto me es permitido, pero me conviene. Esto me es permitido, pero me edificará mi vida. Esto me es permitido, pero estará bien ante Dios. Es lo correcto. Y Dios, Él no se equivoca. Él te va a decir exactamente lo que tú tienes que hacer o lo que yo tengo que hacer. ¿Me es lícito esto? ¿Te es permitido, pero te conviene? ¿Te va a edificar tu vida? ¿Te va a ayudar tu vida espiritual? ¿Te va a convenir? Tienes que ser sabio, sabia. Y no nada más a la ligera. Tomar decisiones. Porque eso que tomemos, esa decisión, va a ser para bien o para mal. Para toda nuestra vida o nuestro caminar. Por eso es importante, como dijo Pablo, pero que no me domine. Que sea algo que me edifique para mi vida. Sopesar las dos cosas. Y de esa manera el Señor nos va a respaldar. Cuando le decimos, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Denle un aplauso fuerte al Señor mío.